Fue siempre un hombre en constante superación, un pionero. Introdujo la pediatría en Guatemala. Fue jefe de clínica del Hospital de San Juan de Dios y director médico de la Sociedad Protectora del Niño. En 1942 fundó la colonia infantil para niños tuberculosos. A lo largo de 1945 dirigió la lucha nacional contra la tuberculosis. En 1946 creó la Unidad Rural de San Juan Zacatepeque. Estamos de regreso en este programa especial sobre la vida del doctor Ernesto Cofiño Ubico, un pediatra guatemalteco que su fama de santidad ha dado lugar a su proceso de canonización y está camino de los altares. Está con nosotros ahora María Jesús Esteban García. Ella va a contarnos un poco acerca de un milagro que alcanzó a través de la intercesión del doctor Ernesto Cofiño y que consistió en su curación. Bienvenida, María Jesús. Muchas gracias. Cuéntanos un poco cómo tuviste contacto, cómo conociste al doctor Cofiño y le pediste este gran favor. Sí, en el año 87-88 tuve oportunidad de conocerlo porque trabajaba en la administración del Centro Universitario Ciudad Vieja, donde él vivía, y cuando tenía reuniones ahí, luego pasaba a la administración a visitarnos y pude platicar con él 2 veces brevemente. Me impresionó su amabilidad y la verdad es que uno se sentía que estaba como con su, en aquel tiempo como con su abuelito, ¿verdad? Él trabajaba en el Centro Universitario. Él trabajaba en el Centro Universitario y posteriormente, después de su muerte, pues cuando empezó el proceso de beatificación, sí empecé a tenerle un poco de devoción y esa devoción fue creciendo, especialmente después de que a mi papá le diagnosticaron una leucemia inicialmente, pero después de rezarle al doctor Cofiño, los exámenes salieron negativos, ¿verdad? Entonces yo la verdad es que desde ese momento empecé a tenerle devoción y una gran fe, claro, ¿verdad? Habías recibido un favor antes, sí, del tuyo. Sí, ahora cuéntanos cómo fue el tuyo. Entonces, mi favor fue, empieza, ¿verdad?, a partir del 22 de diciembre del 2007, que fue el momento en el que me puse grave, después de una operación, a causa de una serie de medicinas que yo estaba tomando. Tenía muy debilitado el intestino y se me perforó el intestino. Bueno, el diagnóstico principal, bueno, el día que entré en el hospital, el día 22 de diciembre, en la emergencia, tenía una obstrucción intestinal y parálisis intestinal, un dolor muy fuerte. El médico que me vio, cirujano, consideró que era mejor no operar, no era necesario, sino dejarme en observación. Entonces estuve en observación el 22, 23, 24 de diciembre y hubo una mejoría. 24 estaba mejor, pero a partir del 24 de diciembre en la noche empecé a sentirme muy mal. Un marcado retroceso. Un marcado retroceso. Y ya el 25 de diciembre al mediodía yo pues le pedí que me operara porque me sentía muy mal y él mismo me hicieron los exámenes y vieron que tenía una perforación intestinal, ¿verdad? Entonces se pensó al principio que no, que había sido pues hacía poco tiempo, que tal vez el día 24, y entonces me operaron. Al operarme se vio que la perforación intestinal era anterior y que tenía ya una gran infección, ¿verdad? Toda la materia que está dentro del intestino se me había regado por todo el abdomen y tenía necrosado el epiplón y bueno, una infección muy fuerte, ¿verdad? Inmediatamente me dio sepsis y bueno, me hicieron colostomía del lado izquierdo y me dejaron abierta la herida porque por el grado de infección se vio necesario reoperar otras veces, ¿verdad? Entonces
Yo de todo esto, en el momento en el que sucedía, sí era consciente, ¿verdad? Hay momentos que me recuerdo, pequeños episodios. Claro. Dada tu gravedad. Sí, pero en concreto, pues en el intensivo, que fue donde estuve la mayor parte del tiempo, había una columna que yo veía y ahí había una estampa del doctor Cofiño y una estampa de la Virgen de Guadalupe. Y pues todos mis familiares, la gente que estaba a mi alrededor, empezó a rezarle. Yo no lo recuerdo en ese momento, pero yo también le rezaba, ¿verdad? Le pedía que me curara, ¿verdad? Me operaron en el día 27 de diciembre, otra vez, para limpiar toda la infección. El día 29 de diciembre me volvieron a operar. En esos momentos tenía una infección severa, ¿verdad? Si el grado máximo de glóbulos blancos que uno debe de tener es de 10.000, ¿verdad? Yo llegué a tener más de 38.000. Y bueno, después de, pues ahí sí que de rezar y de pedir, el doctor decidió cerrarme la herida el día 31, ¿verdad? Me puso unos puntos de contención. Todo esto lo sé porque me lo han explicado, ¿verdad? También a tu gravedad que no, sí. No recuerdas. Y bueno, yo tampoco es que sepa mucho de medicina, pero hemos ido estudiando el milagro y por eso conozco estos detalles, ¿verdad? Entonces, el día 31 de diciembre cerraron la herida. Mis familiares que habían venido a verme desde España, mi mamá y mi hermana, creo que el día 2 de enero se regresaron porque pues se veía que la cosa ya iba mucho mejor. Pero el día 3 de enero empecé a estar como muy intranquila porque no sabían exactamente qué era lo que me pasaba y me empezaron a dar medicinas para tranquilizarme, como para sedarme, porque estaba yo con mucha movilidad, con mucha ansiedad, mucha ansiedad, y como tenía un montón de tubos y aparatos puestos, pues también era peligroso que yo misma me los quitara. Entonces, al darme la medicina para tranquilizarme, lo que sucedió fue que me electricé más, me hizo el efecto contrario, ¿verdad? Entonces, ese mismo día, al final de la tarde, yo misma me quité todos los aparatos que tenía puestos. En la desesperación. ¿Verdad? Me tiré de la cama, me bajé de la cama y lo más importante, lo más serio en ese momento fue que yo misma me quité un catéter que tenía, un catéter subclavio que estaba conectado al corazón y que para poderlo volver a colocar es necesario ir a la sala de operaciones. Entonces lo que sucedió fue que me llevaron a la sala de operaciones y en ese traslado me dio una embolia pulmonar masiva. Cuando llegué al quirófano tenía un paro cardiorrespiratorio, me resucitaron y no sé, creo que me volvió a dar otro, pero no sé si 1 o 2 más. Uno de ellos duró 9 minutos. Los doctores que me trataron me contaron que hubo un momento en el que podría decirse que llegué a estar muerta. En el tiempo que esto iba sucediendo, llamaron a un sacerdote. Este sacerdote llegó, me dio la unción de enfermos, in articulo mortis, y al darme la bendición reaccioné, como que regresé. Ya me hicieron el tratamiento, entonces me pudieron conectar a un ventilador. Estuve durante varios días y se inició tu proceso de mejora. Se inició un proceso de mejora, ¿verdad? El hecho de que me haya recuperado así un poco súbitamente de ese estado, pues consideran los doctores que es milagroso. ¿Ha sido algo que les ha llamado la atención? Que les llamó la atención. Que no es normal. Que no es normal, ¿verdad? Y también la recuperación tan rápida, ¿verdad? Bueno, luego tuve más complicaciones, pero ese proceso fue mejorando. El día 5 de enero dijeron que ya no pasaba esa noche porque tenía un problema en el pulmón, en uno de los pulmones, el pulmón derecho, tenía pulmón de choque, acidosis respiratoria y que por todo el proceso que se estaba dando, pues ellos consideraban que ya no tenía solución. O sea,
Se complicó el cuadro. Se complicó el cuadro. Era un equipo de 5 médicos el que estaba trabajando, se comunicó con mis familiares y les dijeron pues que ya no había solución, ¿verdad? Y que pues que solo había que esperar pues el desenlace final, ¿verdad? Gracias a Dios ese desenlace no se dio, ¿verdad? Sino que pues hubo una mejoría notable en el problema de los pulmones. De todas maneras tuvieron que hacerme traqueotomía el día 10 de enero porque continuaba con el ventilador, y ese mismo día empezó a manifestarse un cuadro de pancreatitis que fue bastante seria. Se pusieron los medios para mejorarla, para que me recuperara de ella, y de esta forma el día 17 de enero salí del intensivo. El día 15 me habían cerrado ya la traqueotomía, y el día 18 me empecé a poner mal, entré en un estado de obnubilación que después de rezar milagrosamente terminó súbitamente el día 21 de enero. El día 25 de enero salí del hospital con una cuerda vocal paralizada. Después de empezar la terapia, al principio me habían dicho que iba a tardar 3 meses en recuperarme y en recuperar la voz, que la tenía totalmente perdida. Empecé la terapia a principios del mes de febrero y terminó a finales del mes de abril. La tuvimos que suspender porque ya no era necesaria, había recuperado la voz completamente. Pero podríamos decir entonces que este fue todo un proceso de una gran gravedad, de momentos de mejoría, pero luego de retrocesos. Sí, de retrocesos. Pero que al final podríamos, no podríamos concluir, te estamos viendo, sí. Estamos viendo lo bien que estás, sí. Totalmente recuperada, sí. Y tú le atribuyes todo eso a las oraciones que tu familia, tus amistades y Ajá. tú misma le hicimos al doctor. Muchas gracias, María Jesús, por haber compartido con nosotros esta experiencia, y nosotros volvemos en un momento recordándoles que estamos en el canal de tu iglesia. Volvemos pronto, gracias. Al llegar, mi primer objetivo fue serenar los ánimos, poniendo en primer lugar el interés de los niños huérfanos. El estado del centro era lamentable. Los dormitorios largos y estrechos, con ventanas de aspecto carcelario, comedores de ambiente tétrico, la vajilla de peltre y descascarada. Las niñeras tenían que bañar a los niños en una antigua tina incómoda, la cocina insuficiente, la pila anticuada y grasienta.